Buen día, estudiante de arquitectura. Luego del parate de la semana pasada, que nos pareció necesario y sano para detener y profundizar un poco las ideas que nos interesa que ustedes asimilen. Hoy vamos a pegar otra vuelta con esta teórica 8. Vamos a pegar otra vuelta con el concepto de cultura dominante y tomando como partida el libro de Venturi, este pequeño fragmento, en realidad le dimos como para leer, me va a interesar pensar con ustedes ahora la relación entre cultura dominante, cultura proyectual y preceptiva. Es decir, de alguna manera la preceptiva de esta cultura dominante en el proyecto. Entonces, si ustedes ven con atención el texto de Venturi, Complejidad y Contradicción, nos podemos preguntar, yo me preguntaba, ese libro del año 66, ¿podemos pensar que es un libro de historia? Porque ya tiene más de 50 años. ¿Por qué nos parece que ustedes vean este libro, que tranquilamente lo podrían haber leído para un examen de historia 2, historia 3, no sé en qué nivel ven ustedes arquitectura, podemos decir, contemporánea? Lo que les quiero enunciar acá es que este libro lo vamos a considerar como anticipatorio y de alguna manera vigente. ¿Por qué? Si ustedes ven alguno de los fragmentos del texto de Venturi, si bien él dice que no es dogmático y que apunta a ser más bien sugerente, la forma del lenguaje tiene pasajes que son bien preceptivos. Algunos en el registro del manifiesto. Les leo qué sería un pasaje preceptivo. Por ejemplo, entre comillas, no se deben sentir intimidados por el lenguaje puritano, moral de la arquitectura moderna. No se deben sentir intimidados. Más no es menos. Más no es menos. Complejidad y contradicción versus simplicidad. De alguna forma, aquí tenemos una preceptiva. ¿Y contra quién? ¿Contra quién tenemos una preceptiva? Y ahora les voy a leer un par de citas bien sintomáticas y bien representativas de contra quién enuncia Venturi. Por ejemplo, Mies van der Rohe dice: toda forma que no se adecue a la estructura debe ser repudiada. Toda forma que no se adecue a la estructura debe ser repudiada. Y Louis Kahn dice, se plantea este juego, ¿no?, con sus estudiantes. ¿Puedo usar un dintel de hormigón? ¿Qué te parece, ladrillo?, le pregunta Louis Kahn al ladrillo. Y el ladrillo le dice, no, quiero una arcada. En estas dos expresiones, en la de Mies y en la de Kahn, ustedes tienen como ciertos preceptos, porque esto es teoría y es preceptiva, es decir, de la relación, en el caso de Mies, entre forma y estructura, es
¿Está claro? Toda forma que no se adecue a la estructura debe ser repudiada, decía Mies. Es decir, que la forma no era algo autónomo, no tenía un estatuto de autonomía. Y Kant lo hace con la materialidad. Es decir, la forma no se puede pensar independientemente de la materialidad. Es decir, un dintel, si es de ladrillo, no tiene que ir un dintel, tiene que ir una arcada. La forma que sigue el ladrillo es una arcada. Entonces tenemos esta pureza o esta ética que ataca a Venturi, tiene que ver con esta relación que está expresada en estas frases cortitas entre forma y estructura, forma y materialidad, y bueno, si quieren agregar forma y función. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este texto o este artículo de Venturi es anticipatorio y en cierto sentido construye una perspectiva de la cultura dominante? ¿Y cómo argumento esta? ¿Por qué? ¿Por qué este texto construye una perspectiva de la cultura dominante que va a alcanzar su máxima expresión o manifestación en la cultura proyectual contemporánea? Es decir, eso que se estaba escribiendo en la segunda mitad de la década del 60, en realidad está haciendo punta, abriendo un camino y enunciando o formulando una perspectiva que va a tener su desarrollo más fuerte en este momento. ¿Y cuál es el primer punto? ¿Cuál es lo primero más sustancial que enuncia Venturi? Es este estatuto de autonomía de la forma. Este estatuto de autonomía de la forma que está manifestando. En este sentido confronta con la frase que les había leído antes. No es que la forma depende de la estructura, o no que se piensa con la estructura, ni tampoco con la materialidad, sino que la forma en sí tiene un estatuto autónomo. Entonces, este estatuto autónomo de la forma, por la cual él mismo dice que si tuviera que cambiar, le gustaría cambiar el título, y que no sea complejidad y contradicción en arquitectura, sino complejidad y contradicción en la forma. ¿Entienden? Entonces, lo que está anclando, lo que está manifestando Venturi es este estatuto autónomo de la forma. Y por otro lado, esto que atraviesa todo su texto, esta idea de la dominante artística en la arquitectura. Esta idea de la dominante de la arquitectura como arte. Lo cual fortalece este estatuto, si ustedes quieren, autónomo, retórico, respecto de qué está constituida la arquitectura. La forma es dominante. Si ustedes ven los 3 puntos que plantean en el texto que les di,